Hola a todos. Vamos a calcular el área y el volumen de una pirámide hexagonal cuyo radio de la base mide 12 centímetros y la altura de la pirámide mide 50 centímetros. Bueno, aquí tenemos un dibujo de la pirámide. Y antes de calcular su área y su volumen, tenemos que entender bien cuáles son los datos que nos da el ejercicio. Y después, cómo podemos trabajar con ellos para calcular el resto de elementos que necesitamos para calcular el área y el volumen de la pirámide. Vamos a empezar recordando que cuando hablamos de un hexágono regular, teniendo en cuenta que esta pirámide será regular, de base regular, y dado que es hexagonal, su base será un hexágono. Bueno, pues un hexágono tiene una característica muy particular y es que el lado y el radio miden lo mismo. Es decir, que el hexágono regular podría dividirse en triángulos equiláteros. Y dado que son equiláteros, todos sus lados serían iguales. Y por lo tanto, el radio, que es el segmento que va desde el centro del polígono a un vértice, mediría lo mismo que el lado, que es el segmento que une dos vértices consecutivos del polígono. Bueno, entonces ya tenemos algún dato más de los que pensábamos, porque no solo tenemos el radio de la base, sino que también tenemos el lado del polígono de la base. Y cuando nos habla de la altura de la pirámide, se refiere a la distancia que hay desde el centro del polígono de la base al vértice de la pirámide. Bien, pues entonces tenemos este dato, el radio y la medida del lado. Bien, este dibujo creo que representa bastante bien las distintas medidas que podemos encontrar dentro de una pirámide, ¿vale? O en una pirámide, las relaciones que hay entre distintas medidas. Porque fijaros, esta es la altura de la pirámide, que no podemos confundirla con la altura de las caras laterales. ¿Bien? Pero, para que lo entendamos mejor, voy a mostraros dos representaciones de la pirámide. Bueno, esta es una pirámide hexagonal en la que sus caras son hexágonos, triángulos, perdón, que al colocarla estaba mirando los reflejos. Sus caras son triángulos isósceles y su base es un hexágono regular. Por lo tanto, cuando queramos calcular su área, necesitaremos calcular la cantidad de plástico, en este caso, que hemos utilizado para crear la pirámide. ¿Bien? Es decir, el área de cada una de sus caras laterales multiplicado por 6 y le sumaríamos el área de la base, que es un hexágono regular. Bien, y ahora vamos a analizar las distintas medidas de la pirámide hexagonal. Fijaros, este palito rojo, realmente hasta aquí, pero necesitaba poder agarrar los enganchitos estos. El segmento rojo es la altura de la pirámide. Este segmento azul será la altura de la cara lateral. ¿Veis? Y tenemos aquí otros dos segmentitos, uno verde y uno azul también. El azul es el radio de la base y, atentos, el verde es la apotema de la base. ¿Sí? Vamos a analizar un poquito más. Desde esa perspectiva creo que se ve también bien. Aquí, en una base hexagonal, tendríamos un triángulo equilátero y el segmentito verde, que es la apotema del polígono de la base, el segmentito verde, segmentito, porque es pequeño, ¿verdad? Será
la altura de ese triángulo equilátero y a la vez será un cateto de este triangulito que formaría la mitad del lado como cateto y el radio como hipotenusa. ¿Se entiende bien? Entonces aquí tenemos muchos triángulos rectángulos. Tenemos un triángulo rectángulo entre la apotema de la base, el radio de la base y la mitad del lado de la base. Ahí tenemos un triángulo rectángulo. Tenemos otro triángulo rectángulo entre la altura de la pirámide, la apotema de la base y la altura de la cara lateral. Y tenemos un triángulo rectángulo más, que en este caso no nos hace falta, que es entre la arista lateral, el radio de la base y la altura de la pirámide. Bueno, os lo dejo así para que lo miréis un poquito, sin tanto boli por medio. Bien, veis que hay muchos triángulos rectángulos. Y en los triángulos rectángulos sabemos que podemos aplicar el teorema de Pitágoras para calcular la medida de cualquiera de los catetos o de la hipotenusa. Y eso es lo que vamos a utilizar en nuestro ejercicio. Bien, bueno, espero que esta representación os haya sido útil para visualizar y entender bien estas líneas y estas medidas que siempre vamos a encontrar en una pirámide recta y de base un polígono regular. En el resto de pirámides que tengan otro polígono en la base, la pentagonal, la heptagonal, no tendremos la característica o la propiedad de que el radio sea igual al lado. Por lo tanto, en la base. Por lo tanto, tendrán que darnos alguna medida más que en este caso, ¿verdad? Pero en este caso, al hablarnos de una pirámide hexagonal, recta y de base regular, pues teníamos más de un dato cuando nos daban el lado o el radio, ¿verdad? Bueno, pues ahora ya sí, ahora ya no nos queda más que retomar los cálculos, bien, que ya los tengo hechos para que el vídeo no resulte excesivamente largo, porque me parecía casi más importante que los pasos entender las relaciones entre los elementos de la pirámide. Bueno, pues en este caso nos daban la altura, nos daban el radio de la base, sabemos que el lado mide lo mismo que el radio, por lo tanto, para calcular el área de la pirámide hemos dicho que tendríamos que calcular el área de una de sus caras laterales y multiplicarlo por 6. Y luego calcular el área de la base, que es un hexágono, y el área del hexágono podemos utilizar para calcularla el área de un hexágono, que es perímetro por apotema partido por 2, o calcular directamente el área de uno de los triangulitos equiláteros y multiplicarlo por 6. Bien, bueno, pues en este caso teníamos el radio, tenemos la mitad del lado y para calcular la apotema, porque vamos a utilizar este triángulo rectángulo de aquí, el de la altura y la altura de la cara lateral que no tenemos pero queremos calcular, pues calcular esta apotema es el radio, que es la hipotenusa, la mitad del lado, ¿vale? Y vamos a calcular la apotema, que es la altura de este triangulito. Apotema al cuadrado es hipotenusa al cuadrado menos un cateto al cuadrado. La apotema es la raíz cuadrada y por lo tanto ya sabemos que la apotema mide 10,4 centímetros. Entonces ya tenemos esta medida y la verde, que es la altura de la pirámide, con lo cual nos falta calcular la medida roja, que sería la altura de la cara lateral, para poder calcular luego el área de la cara lateral como el área de un triángulo, ¿verdad? Pues entonces, en este caso, 50 al cuadrado, un cateto. Apotema al cuadrado, otro cateto. Igual a la hipotenusa al cuadrado, que es como he llamado a la altura de la cara lateral. Pin, 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 al cuadrado, hacemos la raíz cuadrada y tenemos que la altura de la cara lateral, que en este caso he llamado h, puede ser 51,07 centímetros.
Y como la cara lateral es un triángulo isósceles cuya base es 12 centímetros y cuya altura es la altura de la cara lateral, pues base por altura partido por 2. Y aquí tenemos el área de uno de los triángulos isósceles, que son las caras laterales de la pirámide. Bueno, pues como tenemos 6 caras laterales, lo multiplicamos por 6. Y tenemos el área lateral de la pirámide. Pero ojito, nos faltaba el área de la base, que ya la teníamos ahí calculada. El perímetro de la base por la apotema partido por 2. Sumamos estas dos áreas y tenemos el área total de la pirámide. Y después, para calcular el volumen, sabemos que el volumen de la pirámide es 1/3 del área de la base por la altura de la pirámide, que le he llamado h grande. Entonces, 1/3 del área de la base por la altura de la pirámide y nos queda 6.235,3 centímetros cúbicos. Bien, repito que lo que más me importaba con este ejemplo era recordar bien los elementos de una pirámide y las relaciones que hay entre las distintas medidas. El resto pues son cálculos que se pueden ir revisando poco a poco y recordando que lo que hemos hecho principalmente ha sido aplicar el teorema de Pitágoras.